Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre imitando a Cristo. En esta serie de El Camino de Jesús, estamos viendo cómo vivió Jesús cuando estuvo aquí en el primer siglo, en este lugar que llamamos planeta Tierra. Aparte de ser Mesías, aparte de ser el Hijo de Dios, Él también se conoció como un buen maestro. La palabra hebrea es un rabí o rabino. Un buen maestro que tenía seguidores, que tenía discípulos. Ahora, Jesucristo no fue el que inventó el tener discípulos, no, porque hubo rabinos antes y después de Jesús que tenían o tuvieron también discípulos, también años, cientos de años antes, en otras culturas, había personas que tenían discípulos, pero yo quiero que nos concentremos en cómo caminó Jesús y en los discípulos. Y en ese primer siglo, los discípulos, ellos tenían tres objetivos. Y los tres objetivos que esos discípulos tenían en aquel primer siglo era el estar con tu rabino. Y esto la semana pasada lo estuvimos viendo, de poder estar en dos lugares a la misma vez, es decir, poder contemplar la presencia de Dios no solamente en la iglesia, pero también Dios va conmigo en el carro, Dios está conmigo en la casa, Dios está conmigo en el trabajo. Puedo estar en dos lugares a la misma vez, puedo estar aquí físicamente y espiritualmente conectado con Dios. Es el orar sin cesar, es poder entregarme y rendirme totalmente a Él, estar con tu rabino. El segundo objetivo de aquellos discípulos era para llegar a ser como tu rabino, que vamos a hablar de eso el día de hoy. Y el tercer objetivo, que lo vamos a ver la próxima semana, es todo esto ¿para qué? Para hacer lo que hizo nuestro rabino. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa ser más como Jesús hoy en día? Porque esto fue allá en aquel siglo, en aquella época. ¿Sabes? Yo creo que así como Dios no ha cambiado, tampoco ha cambiado su estándar. Y estos tres objetivos que eran para sus discípulos en aquellos tiempos también son para sus seguidores en este día, el día de hoy. Y creo que inicia todo esto con el confiar en Jesús. Y algunos dicen, Darío, yo confío en Jesús. Sí, está bien, pero creo yo que el confiar en Jesús hoy en día se ha diluido a solamente confiar en Jesús para que el día que yo fallezca, que Él haga esos arreglos y que yo pueda pasar al cielo. Pero el confiar en Jesús va más allá. Sí, eso es parte. El confiar en Jesús es, yo también voy a confiar en todo lo que Él dijo. Voy a confiar en Jesús para lo que dijo sobre mi matrimonio, sobre mi salud, sobre oración, sobre mi ira. Yo sé que nadie aquí se enoja, pero en otras iglesias sí se enoja. Sobre mi ira. Sobre el cuidar y ayudar al prójimo o al pobre. En realidad estamos interesados en lo que hizo nuestro rabí, porque si es así, nosotros debemos de estar haciendo lo que también hizo nuestro rabí. ¿Estamos en realidad confiando en Él o solamente queremos seguro contra incendio? Es decir, que cuando yo fallezca, Él me pueda llevar al cielo. Y Jesús, pero no te metas en estas otras áreas de mi vida. ¿Qué fue lo que creo yo que pasó con aquel joven rico del que tú puedes leer allá en Marcos capítulo 10? Se acerca a este joven, al Señor Jesús, y lo reconoce como maestro, como rabí, y le dice, rabí, ¿qué es lo que yo debo de hacer para poder heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, bueno, sigue estos mandamientos. Y este tipo le dijo a Jesús, yo lo he hecho, desde jovencito yo lo he hecho. Y le dijo Jesús, bien, pues entonces, ¿por qué no vendes todos tus bienes? Él había acumulado muchos bienes, los vendes y regalas el dinero a los pobres y ven y me sigues. Ahora, pausa. Llega este joven rico y lo llama maestro, lo llama rabí. El ser rabí era un estatus muy alto, muy respetado en ese siglo. Y estamos reconociendo que este es un representante de Dios. Un gran honor y gran privilegio sería que el rabí te pida que lo sigas, que fue lo que hizo con sus 12 discípulos, Jesús. Él los llamó a seguir y muchos de ellos renunciaron su trabajo y lo que ellos estaban haciendo para seguir a su rabí, para poder ser su aprendiz, sus discípulos, sus estudiantes. Y ahora este joven rico tiene la oportunidad y reconoce que Jesús es un buen maestro y le dice, maestro, ¿qué es lo que debo de hacer? Y ahora Jesús le dice qué es lo que debe de hacer y la palabra dice que este joven se da la vuelta y se va triste. ¿Qué pasó? No, que rabí, te quiero seguir. Y cuando Dios le pide que obedezca a Dios,
a sus mandamientos, en toda área de su vida, no solamente los domingos. Él dice, no estoy dispuesto a hacer eso. Él no estaba dispuesto a desconectarse con las cosas del mundo para seguir totalmente, supuestamente a su maestro, a su rabí. Y él se va triste porque no lo quiso hacer. Y cuando Jesús nos está llamando a confiar en Él, significa, iglesia, que confío y creo en Él y todo lo que Él dice es verdad. Te lo voy a repetir. Confío y creo en Él y todo lo que Él dice es verdad. En toda área de mi vida. Porque a veces tal vez podemos compartir el evangelio y le preguntamos a la persona con la que le estamos compartiendo, ¿qué pasaría de ti si hoy llegarías a perder tu vida y murieras? ¿Dónde pasaría tu alma una eternidad? Muy buena pregunta. Pero creo yo que la verdadera pregunta que debemos estar haciendo es, ¿qué pasaría de ti si hoy no mueres y mañana amaneces? ¿A quién vas a seguir? No sé si te habías dado cuenta, pero absolutamente todos, a nivel mundial, estamos siendo discipulados por algo o por alguien. Y la pregunta no es si vas a ser el discípulo de alguien, no, la pregunta en realidad es ¿de quién eres discípulo? Y a lo mejor dices, Darío, eso no es cierto, eso no va conmigo. Déjame te lo explico de otra manera. Esto yo le llamo formación espiritual no intencional. ¿Qué es formación espiritual no intencional? Es decir, vivir la vida pensando que no estás siendo moldeado o influenciado por algo cuando en realidad sí. Ahí te va. Tal vez la primera etapa puede ser cuando todos nacimos. Cuando naciste tú. Naciste tú a tal entorno, a tal familia, a tal cultura, a tal país. Y cuando naciste tú ahí, en tu casa se practicaban ciertas cosas, se hacían ciertas cosas. Eso en ti creó ciertos hábitos. O podemos decir ciertos modelos de cómo hacer las cosas. Cómo te amarras la cinta de los zapatos. Con qué mano detienes el lápiz y cómo lo detienes. Y todo lo demás. Todo eso te está influenciando. Pero después vamos a ampliar el círculo un poquito más. Hay tus relaciones. Tus amigos. Personas con las que te juntas. Colegas del trabajo, de la escuela. Y esas relaciones te están influenciando de una manera u otra. Y más allá de esas relaciones, tienes igual tu entorno ahora donde estás viviendo. Y todo eso te está moldeando en la persona que tú eres. De pronto te encuentras tal vez cantando canciones que dices tú, ay, este canto no me lo puedo sacar de la mente. Te está influenciando, ahí lo traes. Y así muchas veces como va el canto van las decisiones de tu vida. O a lo mejor ves que alguien hace algo, o compra cierto vehículo, o tiene membresía a cierto gimnasio, qué sé yo, y quiere hacer lo que esa persona está haciendo. Está siendo discípulo de alguien. Esa es formación espiritual no intencional. Y cuando te hablo de formación espiritual, no estoy hablando de una cosa cristiana, estoy hablando de una cosa humana. Todos lo estamos haciendo, todos estamos siendo formados por algo, porque el ser humano no es estático, no se queda en el mismo lugar, está siendo formado. La persona que ayer era otra. Ahora soy una persona un poco diferente y quiero seguir siendo una persona más diferente. Ahora, hay también lo que le llamo yo la formación espiritual intencional. Eso quiere decir que estoy consciente a quién quiero seguir y por qué quiero seguirlo. Y eso me lleva a tomar decisiones intencionales para poder ser más como la persona que yo deseo ser. ¿Estás conmigo? Para ser seguidor de Jesús, tengo que hacerlo mi rabino. Tengo que hacerlo mi maestro. Y si Él es mi maestro, yo soy su discípulo. Si Él es mi Dios, yo soy su seguidor. Yo soy su aprendiz. ¿Nunca te has preguntado cómo fue que los discípulos originales, aquellos 12, cómo fue o por qué fue que ellos dejaron su carrera, su economía, su lugar, su casa donde ellos vivían para seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron con tanto abandono? ¿Por qué lo hicieron con tanto entrego? La respuesta, creo yo, es porque ellos creyeron que todo lo que Jesús les enseñaba era cierto. Absolutamente todo. Y para ellos no había oportunidad y honor más grande que seguir a Jesús. Porque la verdad es que si no creo o confío que Él tenga la razón, no puedo confiar en Él en toda área de mi vida. Hay por eso que hay personas que han compartimentalizado su fe
o solamente la usan los domingos en la iglesia. Porque salen y en el estacionamiento parecen demonios que nunca han escuchado la palabra de Dios. Tú no, los que vienen al servicio de inglés, aquellos, hay que orar por aquellos. Yo sé que aquí somos puros santitos, ¿verdad? Pero es el confiar totalmente en Él. Ahora, te quiero recordar que el objetivo de los discípulos era llegar a ser como su rabino, llegar a ser como Él. Y la palabra nos dice esto allá en Lucas 6:40, que el discípulo no está por encima de su maestro, porque muchas veces le queremos ayudar a Dios a hacer su trabajo. Dios es Dios. Haz lo que Dios te pida que tú hagas y déjalo que Él haga lo que Dios solamente puede hacer. ¿Estás conmigo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, ¿te fijas? Todo el que haya completado su aprendizaje, o sea que tenemos algo que aprender. A lo sumo llega a nivel de su maestro. El objetivo mayor de poder estar con Jesús, contemplar su presencia, ser más como Jesús, es hacer lo que Jesús hizo, ser exactamente como el maestro, seguirlo. Hoy en día es algo difícil, porque hay gente que solamente está tratando de hacer nombre para ellos mismos, hacerse famosos, ser únicos, no ser influenciadores, lo que se llama hoy en día un influencer. Una persona que está influenciando a otros. Por eso, si tú te fijas, en ciertos comerciales tienes a ciertos actores o actrices, ciertos atletas profesionales que te están diciendo, compra este producto porque nosotros lo compramos. Y ahí vas, como eres seguidor de esa persona y compras aquel producto, haces aquellas cosas. Estás siendo influenciado por alguien. Mi pregunta es, ¿por quién vas a ser influenciado? La pregunta creo que no es, ¿estás siendo discipulado? Sino que ¿quién te está discipulando? Piénsalo bien. No somos la persona que éramos hace unos años, pero tampoco vamos a ser la persona que somos ahorita en 5, en 10, en 20 o en 30. Y mi pregunta para ti entonces, ¿en quién te vas a convertir? En 10, 20, 30, 40 años. ¿Cómo quién vas a ser? Como quien desea ser. No sé tú, pero yo quiero ser más como Jesús. Y estoy en proceso, lo admito. Dios no ha completado su obra en mí, pero me sigo rindiendo a sus enseñanzas. Me sigo rindiendo a lo que Él tiene para mí. Y la verdad es que el ser discípulo de Jesús, esto no pasa por casualidad, sino que esto tiene que ser intencional. Si tú casualmente estás siendo un cristiano, vas a perder el blanco. No le vas a dar. Porque solamente tal vez estás permitiendo que Jesús entre a ciertas áreas de tu vida, pero no a otras áreas de tu vida. Y déjame te pregunto, ¿cómo te está yendo ahí? Usualmente nos vemos un poco cortos. Necesitamos ayuda. O en mi caso necesito auxilio. Necesito que me rescaten. Creo yo que una de las más importantes enseñanzas que tú y yo podemos leer sobre cómo poder ser ese aprendiz de Jesús, lo podemos ver en el famoso Sermón del Monte que Él dio. Y lo vas a encontrar en tu Biblia allá en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y una cosa que leemos ahí en ese famoso Sermón del Monte es que Jesús sabía que tú y yo no éramos perfectos. Jesús sabía que tú y yo íbamos a cometer errores. Íbamos a pecar contra otras personas. Él sabía que algunos iban a aprovechar de ti. Algunos hasta te iban a dar una bofetada en la mejilla. Y Él nos enseña cómo lidiar en esas situaciones. ¿Qué es el estándar que Él requiere de nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra bajo su influencia, bajo sus enseñanzas? Y cuando tú y yo empezamos a leer el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, tú y yo podemos notar algo muy importante que te lo quiero compartir. Mira, el versículo 19, capítulo 5 dice que el que los practique. Aquí está hablando sobre los mandamientos y las enseñanzas que Jesús le está dando a la gente. Y Jesús dice, el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Así inicia diciendo que tú y yo tenemos que practicar estas cosas. Y termina diciendo esto, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. O sea que aquí la roca
no es necesariamente leer este libro, leer la palabra de Dios y tenerlo como adorno mental. No, aquí la roca es poder practicarlo, es poder vivirlo. Y termina él diciendo, por todo el que me oye estas palabras y no las pone una vez más en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Esta es palabra de Dios. Y él dice, las cosas que tú escuchas de mí, las cosas que tú lees de mí, eso es muy bueno. Pero nuestra fe no es intelectual, es práctica. Tenemos que practicar esas cosas, tenemos que vivir esas cosas. Es más que solo saber lo que dice la palabra de Dios, es vivir lo que dice la palabra de Dios. Tú sabes que para ser un buen músico y un buen atleta se necesita muchos años de práctica. Puedes ser un músico normal tal vez, pero si quieres ser un músico bueno o un atleta bueno, tú tienes que practicar estas cosas. Tú tienes que ser bueno para estas cosas. Yo recuerdo que hace años, a mí me gusta mucho el ejercicio, diferentes deportes y ejercicio, y hace años me propuse la meta de correr un maratón. Un maratón son 26.2 millas. Y corro algo, pero no tanto así, ¿verdad? Tal vez 1 milla, 2 millas, aquí y allá, solo para mantener algo de condición. Y me propuse esto. Bueno, déjame te digo que fue muy difícil. La primera semana me propuse un plan de poder hacerlo en 5 meses. Y la primera semana era correr un poquito. Correr esa milla, milla y medio, para hacer algo de condición y hacerlo todos los días. La segunda semana era agregarle un poquito más, 2 millas. Y después 3, y después 15, y después 20. Ya para ¿qué te diré? Para el cuarto mes ya estaba corriendo 20 y tantas millas diario. Hasta que llegó el día del maratón y pude completar ese maratón. ¿Y cuál es mi punto? Decirte esto, que soy un buen atleta. No, ese no es mi punto. No, mi punto es que la práctica no se trata de intentar, se trata de entrenar. Imagínate que yo quiero correr este maratón. A lo mejor no te lo quieres imaginar porque ya te cansaste de simplemente imaginártelo. Pero que quieres correr tú un maratón o quieres ser un buen músico, escoge tú el instrumento. Y lees un libro sobre cómo hacerlo. A lo mejor hasta ves un video, porque hoy en día todo es en video. Y ves ese video. Cierras ese libro o terminas ese video y dices, wow, yo soy un buen atleta. Yo soy un buen músico. No, hijo, ponte los tenis y ponte a correr. O agarra el instrumento y ponte a practicar. Porque se va a tardar tiempo. Esto es de práctica, no solamente es intentar. Es pedirle a alguien que nunca ha corrido que corra esa distancia, o a alguien que nunca ha tocado un instrumento y que lo toque con perfección o con excelencia. No lo va a hacer. Aunque entienda la teoría detrás de todo eso, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque necesita práctica, necesita entrenar. Y es una progresión lenta y gradual. El punto de compartirte esto es esto, mira. La realidad, ser un discípulo de Jesús, tomar el instrumento, correr tantas millas, qué sé yo, es difícil. Sí es difícil. Pero está dentro de tu capacidad como ser humano de poder hacerlo. Las cosas que tú conoces hoy en día no fue porque naciste con ese entendimiento o esas habilidades. Es porque alguien te enseñó y lo has hecho tú y lo has repetido vez y vez tras vez. Ese es ser un discípulo de Jesús. No solamente ir a la iglesia los domingos, eso está bien, pero eso es como una junta de entrenamiento de información, como en tu trabajo, que tienes la junta al principio del día y te dicen cuál es el objetivo del día. Ya después tomas esa información y la aplicas, ¿verdad? Lo mismo es con la iglesia. Si solamente dices, bueno, soy buen cristiano porque vengo todos los domingos, eso está bien, pero ¿cómo te va de lunes a sábado? ¿Cómo te comportas? Si le preguntamos a tu cónyuge, ¿qué tipo de esposo o esposa eres? ¿Qué dirían de ti? Si le preguntamos a tus colegas del trabajo, ¿qué tipo de chistes dices? ¿Qué dirían de ti? Hablando sobre estas cosas, digamos, es difícil, pero está dentro de tu capacidad humana poder hacerlo. Pero es un proceso lento. Y Jesús nos dice, esto va a tomar práctica, va a tomar práctica, va a tomar práctica. Creo que el problema es que muchos pensamos y queremos que este aprendizaje de Jesús sea instantáneo. Microondas, ya lo quiero ya. Porque no tenemos aquella paciencia.
Pero tú sabes que paciencia viene siendo fruto del Espíritu. Allá en Juan capítulo 15, Jesucristo habla de que Dios Padre, Él es el labrador y que Jesús mismo es la vid y que tú y yo somos los pámpanos, es decir, que tú y yo somos las ramas. Y que fruto viene de las ramas, pero no va a haber ningún fruto si la rama está desconectado de la vid. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que tú y yo tenemos que estar conectados con la vid que es Jesús. Y a través de la ayuda y las enseñanzas de Jesús y la ayuda y la revelación del Espíritu Santo, tú y yo podemos producir buen fruto. Si tú y yo queremos producir frutos del Espíritu que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y otras cosas más, eso no lo vas a hacer a través de una oración. Eso no lo vas a hacer a través de ir a un culto de la iglesia. Eso lo vas a hacer a través de aplicar las enseñanzas de Jesús y producto de aplicar las enseñanzas de Jesús va a venir esta cosa que se llama amor, alegría, paz y paciencia. No puedes orar por estas cosas te van a nacer como discípulo de Jesús. Y a lo mejor como padres nos gusta que fuera más instantáneo, ¿verdad? A lo mejor tienes 4 o 5 chiquitos en la casa y te están ya para, Dios, llévatelos o te los mando y estás lidiando con ellos, ¿verdad? Y dices, ya se voy a orar para que Dios me dé paciencia. Y de repente oras y Dios descarga paciencia. Y no tienes paciencia. Juanito, no te preocupes. Manchaste el sillón, pero no hay problema. Hija, no te preocupes que tiras el culé sobre la alfombra blanca. No hay problema. Todo está bien. No, paciencia no viene así. Va a ser a través de aplicar las enseñanzas de Jesús. Va a ser a través de tomar una buena decisión detrás de otra, usando las enseñanzas de Jesús. Todos tenemos creo yo que tenemos una brecha entre quienes somos actualmente y quienes queremos ser en Jesús. Déjame te animo que al tú y yo tomar las enseñanzas de Jesús y aplicarlas día a día, esa brecha se está cerrando y se está cerrando. Hoy Jesús nos invita y nos dice esto: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hay muchas personas que ahorita necesitan descanso para su alma, por noticias que has escuchado, por cosas que estás experimentando, porque no tenías idea que en realidad has estado siendo formado, moldeado por las influencias de este mundo, por las voces de este mundo. Y Jesús te entiende y te dice: ¿quieres descanso? ¿Quieres un refrigerio para tu alma? ¿Restauración para tu corazón? Él dice: aprende de mí y encontrarás descanso para tu alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y Jesús hoy, Él te está invitando que si en realidad quieres ser su discípulo, que si en realidad lo quieres seguir a Él. Mi pregunta para ti: si despiertas mañana por la mañana y todavía estás vivo, ¿a quién seguirás? ¿Será formación espiritual no intencional o formación espiritual intencional? Lo quieras reconocer o no, la verdad es esta: hay muchos yugos, diferentes yugos en todo el mundo, y todos, absolutamente todos en este mundo llevan un yugo. Están siendo influenciados por alguien. Mi pregunta es: ¿quién te está influenciando a ti? ¿Como quién quieres ser? Hoy, mañana, 10 años, 20 años, en 30 años. ¿De quién vas a tomar el yugo? Porque hoy Jesús, Él está aceptando candidatos para que se conviertan en sus aprendices. ¿Lo recibes, iglesia? ¿Lo recibes?